Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos una vez más a esta sección que tanto me entusiasma, donde el objetivo principal es hablar de aquellas mujeres que con sus escritos nos transmiten una sensación difícil de explicar, pero que vale totalmente la pena sentir. En el video anterior les hablé un poquito sobre Mary Shelley, sobre Amelie Nothomb, sobre Catherine Crowe y Agustina Basterrica. En esta ocasión les traigo 4 autoras más que según mis gustos valen totalmente la pena leer, y para rematar tengo el hermoso agrado de que me acompaña una escritora argentina de terror. Y empiezo esta serie de videos con La genia de Mariana Enríquez. El terror que utiliza esta mujer es un terror más cotidiano, más terrenal se podría decir, pero no solamente se limita a él, sino que también utiliza otros tipos de terrores. Por ejemplo, utiliza lo desconocido, aquello que no podemos comprender. Tenemos en sus historias demonios, tenemos fantasmas, pero ella también utiliza casos que pasaron en la vida real en sus libros. Por ejemplo, tenemos la historia de esta niña que se llamaba Omaira, colombiana, que a mediados del 80 más o menos, quedó atrapada en los escombros de su casa debido a que un volcán había hecho erupción muy cerca de su casa. Entonces esta niña estuvo atrapada ahí durante varios días, trataron de rescatarla, pero no pudieron y ella falleció. Aparte de lo que les acabo de contar, algo muy perturbador de este caso es que esta niña, todo el rescate de esta niña fue televisado y su muerte fue televisada. Toda la gente pudo ver el proceso de sufrimiento por la que pasaba esta niña. Yo la verdad ya había escuchado de este caso años atrás y me había impactado muchísimo, y volverlo a leer en uno de sus libros me volvió a generar la misma sensación rara y horrible que tuve en aquel tiempo. Bueno, creo que peco al decir que el único libro que leí de ella es Nuestra parte de noche, pero con este ya me pareció suficiente para sumarla a mi lista de monstruos de la literatura. ¿Por qué? Este libro trata sobre un hombre que es utilizado por una orden para tratar de contactar con la oscuridad y así poder obtener favores de ella, que en este caso uno de estos favores más importantes sería la vida eterna. Entonces estos rituales, cada vez que contactan con esta oscuridad, dejan a este hombre muy mal, porque estos rituales requieren un esfuerzo psíquico y físico muy importante. Entonces cada vez que termina uno de estos rituales, este hombre queda casi al borde de la muerte, tiene que ser internado, tiene que ser hospitalizado, y la verdad es que no lo pasa nada bien en este libro. Sin embargo, se entera de que la orden tiene planes para que el hijo de este hombre sea el próximo en ocupar su lugar. Entonces obviamente que esto lo pone muy mal, y en el libro vamos a ver cómo él trata de salvarlo de este destino tan cruel y tan terrorífico que le tienen planeado. Bueno, este libro yo lo veo como un poco complejo, con muchos personajes, con muchos saltos. Hay que estar totalmente compenetrada en el libro si le quieres entender bien, pero no me quiero adentrar mucho en él porque va a tener su propia reseña, su propio video. Nada más quiero mencionarles este libro tan hermoso que fue una de las mejores lecturas que tuve este año. Sigo con otra monstrua de la literatura, quien es Charlotte Gilman. Ella fue una mujer que se tomó muy en serio la lucha de los derechos para las mujeres. Era una firme defensora de la eutanasia para las personas que tienen enfermedades terminales. Y algo que me llamó mucho la atención de esta escritora es que ella es considerada precursora de la ciencia ficción feminista moderna. Nunca había escuchado algo así y leerlo me interesó muchísimo, así que voy a estar investigando sobre ese tema próximamente. Charlotte tiene varias historias publicadas, sin embargo yo les quiero hablar sobre un relato en específico que es El tapiz amarillo. Hace unos días estaba viendo que la escritora Victoria Marañón Rodríguez habló sobre ese relato y le gustó muchísimo. Entonces lo quise leer porque es de esas historias que siempre las escucho nombrar, pero nunca las leo. No sé por qué, pero me pasa eso. Escucho varias veces nombrar o hablar sobre una historia, pero no las leo nunca. Bueno, ahora me puse en ella y la leí una noche y me encantó muchísimo, me gustó. La historia va sobre una mujer que, según el diagnóstico de su marido, que es médico, y también de su hermano, que también es médico, está sufriendo una depresión temporal.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento que le asignan a esta mujer para que se recupere? Le dicen que tiene que estar en una habitación tranquila, no puede escribir, no puede trabajar. Mientras menos piense, mejor, para que se mejore lo más rápido posible. Pero esta mujer no le gusta mucho la idea, entonces ella va a ir escribiendo en un libro todos sus pensamientos, todas las cosas que le va pasando, y eso es lo que nosotros vamos a leer. Bueno, pero ¿qué pasa? Resulta que con el pasar de las palabras y de las páginas, vamos viendo, o por lo menos es lo que a mí me pareció, vamos presenciando cómo esta mujer se va poniendo cada vez peor. Porque sus pensamientos y sus análisis y todo lo que ella piensa te lleva a pensar a vos que no puedes confiar mucho en lo que ella te está contando. Por ejemplo, ella se queda viendo el tapiz amarillo, por eso se llama así el relato. Se queda viendo el tapiz amarillo y dice que es feo, que está roto en algunas partes. Se pone a analizar los dibujos de este tapiz y ella dice que ella ve una mujer en ese tapiz. Ve dibujos ahí que se mueven, que parece que cuando ella ve se queda quieta, pero ella descubrió que hay alguien ahí, y así va transcurriendo toda la historia, y cada vez estos pensamientos se van poniendo cada vez más extremos, por decirlo de alguna manera. Lo que hace esta mujer es una analogía con ese papel amarillo, mostrándonos o tratándonos de explicar cómo la pasaban las mujeres en su época. Incluso este relato está inspirado en gran medida en una experiencia personal que pasó ella con un tratamiento o algo así que tuvo en aquella época. Este relato es muy cortito, la verdad, pero vale cada palabra y seguro que algo te va a transmitir. Yo lo leí a las 2 de la mañana y me encantó, me fascinó, y hay imágenes que ella te cuenta. Por ejemplo, no les voy a decir mucho, pero ella habla de una mujer que se arrastra, y leer eso a las 2 de la mañana, la verdad que sí te causa algo. Para el siguiente puesto tengo que nombrar a la última escritora que descubrí y que leí, y que cuando terminé de leer su antología dije, tengo que sumar a esta mujer a mi lista de monstruos de la literatura, porque quedé fascinada con su antología, y estoy hablando de Victoria Marañón Rodríguez. A ver, esta antología me encantó, me voló la cabeza. Tiene 15 relatos y ninguno me dejó decepcionada. Algo que me llamó mucho la atención de esta antología es que no está centrada en un solo tipo de terror o en un solo tipo de monstruos, porque en ella hay fantasmas, hay demonios acuáticos que salen flotando del mar, hay duendes, hay rituales, hay brujas, hay desapariciones, hay vampiras, pero también se tocan otros temas más terrenales como la violencia de género, por ejemplo. Y una cosa que me gustó de esta antología es que casi todos los relatos tienen protagonistas mujeres. Creo que hay uno, si no me estoy equivocando, creo que hay uno nada más que tiene un protagonista hombre, y eso me gusta mucho porque no es algo que suele pasar en las antologías. Casi siempre todos o casi todos los relatos están protagonizados por hombres, así que esa característica de este libro me gustó muchísimo. No les puedo contar mucho de los relatos porque son muy cortitos. Victoria va al punto, te hace sentir miedo con las palabras justas, te sorprende con las palabras justas. Y otra cosa que tienen estos relatos es que tienen un final sorpresivo. Victoria te sorprende, es muy ingeniosa con los finales o con el desarrollo, porque vos pensás que va a pasar una cosa y termina con un remate glorioso. Y el mejor ejemplo de esto es el relato que lleva el nombre de la antología, No vayas a Playa Muerte. Cómo me voló la cabeza ese relato, por favor. De ese relato sí les puedo hablar un poco. Resulta que hay un grupo de amigos que quieren ir a una playa. Entonces reciben la advertencia de un hombre que les dice que no les conviene, que mejor no vayan porque cosas muy raras pasan en esa playa. Sin embargo, como estos chicos son jóvenes, son rebeldes, no les hace caso para nada, se van a la playa y ahí la van a pasar muy, muy mal. Bueno, ya se imaginarán más o menos por el nombre de la playa, No vayas a Playa Muerte. Sin embargo, después, cuando terminas de leer el relato, que Victoria te lo cuenta muy bien, viene una advertencia en donde te dice que te van a contar lo que realmente pasó y que está en tu
te advierten que si seguís leyendo puede ser que quizás te sorprenda mucho, que quizás no entiendas por qué lo que pasó está fuera de la comprensión de una mente humana. Entonces eso me sorprendió mucho. Obviamente que seguí leyendo para saber qué pasó. Y no, ese final, lo que pasó realmente me encantó porque nunca pensé que pasaría eso. Y creo que con ese relato me compró esta autora, me encantó. Y bueno, obviamente los demás relatos también están muy buenos, pero me pareció muy acertado ponerle a la antología el nombre de este relato. Creo que se nota un poco cuando hablo sobre escritoras argentinas de terror. Creo que se me nota el orgullo y la felicidad que me provoca tener a estas mujeres en la literatura de nuestro país. Bueno, eso me pasó con Victoria. La verdad es que estoy muy contenta de que ella se haya dedicado a la escritura y que nos haya regalado esta joya hermosa. Bueno, ella también está escribiendo otra historia que se trata de brujas, que ya con esto ya me dieron ganas de leer la otra historia, obviamente. No quiero profundizar mucho en este libro porque quiero hacerle una reseña después aparte, hablándoles más en profundidad sobre él, obviamente sin revelar nada importante. Y sigo con otra monstrua de la literatura. Tengo clarito el recuerdo de la primera vez que leí algo de ella que me heló la sangre. Estoy hablando de Shirley Jackson y, a ver, estamos hablando de una mujer que fue influencia de escritores tan reconocidos como son Stephen King, Neil Gaiman y Richard Matheson. A ver, tiene historias tan geniales como Siempre hemos vivido en el castillo, una historia en donde tenemos a dos hermanas que viven junto a su tío, mismo lugar en donde años atrás se había asesinado o habrían envenenado al resto de su familia y donde el resto del pueblo no quiere a estas personas porque dudan de ellos. También tiene historias como La maldición de Hill House, en donde tenemos a un doctor en filosofía y antropólogo que escucha sobre este lugar, Hill House, y escucha que en este lugar están ocurriendo muchas cosas extrañas. Entonces quiere investigar la casa, la alquila para poder hacerlo y busca la ayuda de dos personas para poder lograr y poder profundizar bien en este lugar. Pero la historia que a mí más me impactó de esta mujer es La lotería. Un relato que no necesita nada más para ser tan genial como es. En él vamos a ver que en un pueblo cada tanto tiempo se hace una lotería en donde el ganador no la va a pasar nada bien. Sin embargo, en este relato me llama mucho la atención que todo el pueblo se lo toma con naturalidad, a nadie le parece mal que se haga esta lotería en donde se elige una persona al azar y le hagan cosas que no voy a decir, pero que no son nada buenas y que a mí me dio muchas cosas malas. A ver, en este relato se habla sobre esta lotería que se viene practicando año tras año y a pesar de que es una tradición, nadie la cuestiona a pesar de lo brutal que es. Nadie se pregunta por qué la seguimos haciendo, no tendríamos que hacer esto, sino que simplemente la repiten porque es tradición. Yo creo que Shirley Jackson quiso hacer como una crítica con este relato y ya que les nombro la crítica, este relato no fue bien recibido, tuvo una crítica muy mala. Incluso este relato salió en una revista o en un diario o algo así, y cuando la gente lo leyó hubo muchas personas que se desuscribieron a esta revista o este diario porque no les gustó para nada este relato. Hay un podcast muy bueno que se llama El libro de Tobías, en donde dedica uno de sus capítulos a hablar de Shirley Jackson y nos cuenta cómo ella fue víctima también de su propia casa, de su propia sociedad, porque a pesar de que ella quería ser escritora, estaba totalmente sujeta a los mandatos que habían en aquella época. Ella tenía que vivir para su casa, para su marido, para cuidar a los hijos y así. Sin embargo, a pesar de esto, ella logró crear obras tan magníficas como las que les acabo de nombrar. Bueno chicos, esas son todas las chicas que elegí para hacer este video. Todas ellas me encantan. Espero que les haya interesado alguna de ellas. Pero antes de irme les quiero contar que contacté con una escritora argentina que se llama Leonor Ñáñez para que nos cuente cuáles son las escritoras que a ellas más les gustan. Ella muy amablemente me dijo que sí, que podía contarnos cuáles eran las escritoras que a ella más le gustaban. Así que estoy muy contenta y muy honrada de poder tenerla en mi canal. Y ya que estamos, les cuento que esta escritora sacó su último libro este mes, cuya portada me tiene encantada. Estoy enamorada de esa portada y se llama Cuento Poemas.
y yo próximamente voy a estar leyendo otros libros de ella. El primero se llama Historias para contarle a la muerte y el segundo Historias que me contó la muerte. Estoy totalmente intrigada por leer esas historias, me llama muchísimo la atención y quizás se me sume otra monstrua de la literatura, quién sabe. Y ya sin seguir entreteniéndolos, los dejo con el video que nos mandó Leonor Ñáñez, a la cual le agradezco muchísimo por participar en este canal. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Leonor Ñáñez y bueno, estoy aquí como invitada de CC para la Calavera Literaria y para hablarles un poquito de las monstruas del terror o de la literatura en general. No únicamente del terror, voy a hablar de las escritoras favoritas, las que me han influenciado y a las cuales respeto muchísimo dentro del género tanto de terror como de fantasía. Voy a empezar de alguna forma cronológicamente y me gustaría destacar a las escritoras góticas. En particular disfruto mucho de la literatura gótica, entre ellas Anne Radcliffe, ¿sí? Que fue una de las pioneras, a la cual se la considera la madre de este género prácticamente. Y no es la única que incursionó en algo que era poco común para las mujeres en aquella época, estamos hablando fines del siglo XVIII y el siglo XIX, incluso principios del siglo XX. Era muy raro encontrar escritoras que se dedicaran al género del terror, por lo tanto se las considera de alguna forma pioneras. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar a Mary Shelley, con muchas de sus obras, no únicamente con Frankenstein, pero incluso incursionó en lo que es, o digamos, empezó a trabajar en lo que es ahora considerado algo de ciencia ficción desde la época. Dentro de las damas oscuras, como se les suele llamar a las escritoras victorianas, me gustaría comentarles que hay un libro muy bueno que se llama justamente Damas Oscuras y es una antología de escritoras victorianas con cuentos de terror. En general, el género gótico sobre todo destaca por cuentos de fantasmas, era el fuerte de la época en la literatura inglesa. Y la mayoría de estos cuentos son justamente de estas apariciones de espectros, de cosas inexplicables, de lo sobrenatural. Y este libro es muy interesante porque echa luz sobre toda esta literatura femenina y cómo de alguna manera también retratan la época y la opresión de la mujer dentro de este siglo, ¿no? Y cómo era la lucha por destacarse en otros ambientes que no fuesen obviamente los típicos quehaceres de ama de casa. Entre ellas me gustaría mencionar a Charlotte Brontë, a Willa Carter y, esperen que me voy a acordar bien del nombre porque no quiero cometer errores, Margaret Oliphant. Son de los mejores cuentos que están en esa antología de Damas Oscuras. Luego me encantaría mencionar también a otras escritoras ya un poquito más para este tiempo que de alguna forma fueron pilar para mí en la literatura adolescente cuando comencé a leer mucho terror y salí un poquito del típico Stephen King y los clásicos como Drácula de Bram Stoker. Descubrí en la adolescencia a los vampiros, pero los descubrí gracias a una escritora que yo admiro mucho y que es Anne Rice. No tengo en este momento el libro de Entrevista con el vampiro, del cual me enamoré absolutamente de su narrativa, pero quería mostrarles otro de los libros de ella, ¿sí? De una saga, en este caso una biología, que ella en este caso lo escribió con el hijo Christopher Rice, que es sobre la momia. La primera es la momia y la continuación es Ramsés el Maldito. Es mucho mejor la primera parte que la segunda, se los recomiendo, pero por supuesto la edición es un libro precioso. Igualmente me gustó mucho más el primero que el segundo. Creo que el fuerte de Anne Rice son los vampiros. Ella tomó la figura del vampiro, un vampiro que reflexiona, filosofea, digamos, acerca de la naturaleza, el origen del alma del ser humano, qué es lo que nos convierte en ser humanos, si realmente deseamos la eternidad o no, y cuál es el precio a pagar por ciertos deseos que se cumplen, ¿no? Es una obra preciosa que aparte está muy bien ubicada dentro de Luisiana, en una época, bueno, de los esclavos, y tiene mucho de la cultura norteamericana. Es una mujer que ha luchado con muchas adversidades, contra muchas adversidades en su vida personal y las ha reflejado muy bien en su narrativa, por lo cual es muy profunda y realista. Otra de las autoras que me gustaría destacar
que son por supuesto en este caso extranjeras, pero después vamos a hablar de las nacionales, no se preocupen. Es ya mucho más moderna, es Victoria Schwab. Ella es una escritora inglesa y tengo este ejemplar con su autógrafo, lo cual me encanta porque es una escritora que descubrí hace unos 3-4 años justamente con A Darker Shade of Magic, que es una saga de fantasía con algunos toques leves de terror. ¿Qué es lo que me gusta de Victoria Schwab? Tiene los finales justos para sus libros, para sus novelas, sus trilogías. En general escribe trilogías. Esa es una escritora muy joven que empezó muy de abajo y que se hizo lugar y paso entre lo que es el género juvenil, fantástico. Los personajes en general son femeninos y ella habla muy bien y enfoca muy bien el sentir de la mujer a través de las acciones, ¿no? Y en este Darker Shade of Magic hay una mujer pirata y fue lo que me cautivó, porque es una antiheroína en realidad. No es la típica mujer ni la que necesita ser salvada ni la que se desmaya ante el peligro, sino al contrario, es la que sale a salvar la situación y la que toma las armas, va a luchar. Y bueno, es un personaje muy fuerte, muy entrañable. La verdad que es súper recomendable esta saga. Si no la han leído, consíganla porque no se van a decepcionar. Pasamos obviamente a mencionar rápido, para no hacerlo tan largo, algunas otras autoras extranjeras, ¿sí? Como Shirley Jackson, por supuesto, dentro del terror, y no me quiero olvidar de Daphne du Maurier, ¿sí? Que Hitchcock adaptó muchísimo de sus cuentos al cine y son maravillosos. Tiene una narrativa muy atrapante, espeluznante, sombría, y la verdad que atrapa muchísimo, ¿sí? Todos sus cuentos son como un thriller, además del ser de terror. En cuanto a lo nacional, me gustaría comentarles que, por supuesto, yo me enamoré de esta autora, Liliana Bodoc. Dentro de la fantasía creo que es lo más a destacar. Es poesía, es ensueño hecho palabra, es una diosa y maga de la prosa, de la narrativa, de la imaginación, de los mundos fantásticos, del rescate de nuestra cultura, de nuestras raíces, y cómo ella de alguna forma es universal, ¿no? Yo tuve el placer de conocerla gracias a Gonzalo Kenny, que también Gonzalo ilustró uno de los libros que tenemos con la editorial Cuervo Lobo, y me acuerdo que siempre se me escapaba de conocerla y tuve ese placer antes de que ella partiera a otros mundos, ¿no? A sus propios mundos. Se le extraña muchísimo como persona y en la literatura. Creo que todos los escritores y escritoras argentinos podemos relacionarnos a su lucha por un lugar en el mundo dentro del género fantástico y con mucha raíz latinoamericana. Por otro lado, por supuesto, me gustaría mencionar otras autoras que me han influenciado, en mi caso, en la escritura. No podía dejar de mencionar a Ana María Schwab, también a Elsa Boneman. Este es un libro que a mí me cambió muchísimo, sobre todo en lo que es el mundo del microrrelato y el nanocuento, y la forma de ver este mundo con otros ojos, de una forma muy extraña, muy bizarra. Me pareció sumamente original, tiene una prosa muy poética, muy reflexiva, no sé, muy exótica de alguna forma, pero es para paladares exquisitos. La verdad que son excelentes escritores. Y dentro de la fantasía no me quiero olvidar a Margaret Weiss. Yo soy, digamos, me gusta muchísimo todo lo que es la saga fantasía de Dragonlance y de Forgotten Realms, de Reinos Olvidados, de Salvatore, pero dentro de las autoras de fantasía, dentro de las sagas de Dragonlance, Margaret Weiss es una exquisitez, de verdad. Así que bueno, les agradezco muchísimo este espacio a Cese, espero no haberlos aburrido con esta charla. Por supuesto, los invito a que puedan pasar por Cuervo Lobo para poder ver todo el catálogo que tenemos para ofrecerles de terror y fantasía, también por autoras argentinas. Somos mujeres y nos tratamos de hacer un lugar en este mundo, como Eowyn contra el brujo. Y bueno, no sé, espero que les haya agradado este pequeño comentario sobre las monstruas de la literatura fantástica y del terror. Muchísimas gracias.